Una realidad maravillosa nos convoca. Dos escritores a la derecha y a la izquierda, pero ambos están a mi derecha, gracias a Dios. Julia Elena Burgener de Castañeda y Atilio Antonio Bruno. Escritores que llevan mucho tiempo escribiendo, con muchísimas publicaciones, y a los que tuvieron la gentileza de enviarme sus libros, sus últimos libros, y con los que tengo un compromiso más allá de mí misma. Es la de invitarlos, de trasladarle mis vivencias y que ellos me trasladen la suya. Pero antes que empezar a hablar de ellos y de su obra, les doy sinceramente la bienvenida de corazón a corazón de entre nosotros. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por estar acá, Julia Elena. Estar acá. Realmente nosotros somos los halagados, ¿no? Bueno, gracias. Julia Elena, en un momento de la contratapa, y dando la vuelta quizás un poco a la voz pasiva, yo digo, su eterna vocación docente, su profundo gusto por la literatura, apuntalan a esta eximia escritora regional y provincial que hoy nos acompaña entre nosotros. Atilio Antonio Bruno. Su vocación por la literatura lo lleva a transitar el camino de escrituras y publicaciones. En él sueña la realidad que hoy lo convoca. Dando vuelta un poco lo que dice un poco en la contratapa, pero buscando de alguna manera interiorizarme. A ambos se lo descubrió escritores desde el poema. ¿Sí? Sí. Por lo menos en Villa Ocampo se los descubrió desde el poema, la poesía después cuando se llevó al libro, porque el conjunto de poemas es una poesía, y luego Julia Elena inició con Julián un pincelazo extraordinario por la narrativa anecdótica, y con Sus alas al viento hoy revela su apasionamiento por el poema. El poema, sí. Qué maravilla, hermana, qué maravilla. Y se disgrega en múltiples poemas que vuelven a ser poesía. Atilio se lo descubre narrador ahora, en sus dos obras narrativas, Indio Rubio, y acá lo tengo a Julia Elena, pero aunque Jorge después va a tomar las imágenes de los libros en forma individual. Indio Rubio y Corazón de Quebracho, que es el que vamos a hablar hoy. Muy bien. Bueno, ambos aquí ofrecen una nueva oportunidad al televidente para conocer un poco más profundamente su obra, elegir el contenido que a ellos les parece más adecuado para hablar. Y sabemos que estamos en la literatura con todos sus movimientos, diríamos, porque la literatura comienza como una obra de arte de la palabra, como que forzada permanentemente la lengua para transmitir ese no sé qué que produce la literatura, ¿no? Cuando uno la lee y la escucha. Y bueno, están acá para definirse como tales, para decir por qué criteriosamente han decidido publicar los libros para que otros se nutran de su literatura y bueno, y después seguiremos hablando. Ahora hablen ustedes. Atilio, te doy el turno. Te tocó a vos, Atilio. El que pega primero, pega dos veces, sí. Bueno. Y bueno, ¿qué querés que te diga? No, contame algo de... No sabés. Lo que yo quisiera saber, Atilio, es este corazón de quebracho, que sangra, que duele, pero que a la vez muestra también la otra cara, la forestal, que muchos escritores lo dijeron, que hasta la misma Julia Elena cuando contaba en su cachapé que no me acuerdo el personaje, se le vinieron los rollizos de quebracho y lo esperaban en la balanza, bueno, ese fuerte dolor del quebracho también, ¿no? Arrastrando a los seres que lo golpeaban, pero no sé, esta narrativa trae consigo un relato casi testimonial, histórico, y a la vez un personaje que me parece que desde tu voz vas contando sus peripecias, sus angustias. Uy, Dios, qué vida la del personaje llamado... Sí, Germán Aguilar es el personaje, digamos, inventado, ¿no? Pero es, por supuesto, el que encierra las vivencias de tantos hacheros que sufrieron vicisitudes parecidas a las que sufrió Germán en todo este trayecto de esta historia novelada, la llamo yo, ¿no es cierto? Pero tenés razón, vos, como vos lo definís, me parece bárbaro también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Es una mirada. Pero muy bien. Una mirada desde la literatura. De hecho que, lógicamente, al yo vivir
al nacer en un pueblo forestal, porque yo sí nacido en Villana, y al estar largos 11, 12 años de mi vida allí, viví la realidad de la forestal. Claro, yo viví la realidad distinta, porque vamos a ser sinceros, mi padre era un oficial especializado, o sea que la cosa era muy distinta a la vida y a las vicisitudes que pasaban justamente la gente que estaba metida en los montes. Ese es el tema. Bueno, eso es muy importante, Claro. que vos le des lugar en tu obra a ese hombre del monte, a ese hachero. Exacto. Y Porque que vos, por ejemplo, separes un poco. separamos y no, porque de hecho que estaba también a su vez todo encontrado. Pero los pueblos forestales en aquel momento tenían todos los adelantos habidos y por haber. Es decir, los que vivíamos en los pueblos forestales, te puedo decir que éramos hijos de obreros y empleados, que vivíamos vida de ricos porque no nos faltaba absolutamente nada. Fíjate vos que la realidad ya en el Indio Rubio es tan distinta de los colonizadores cuando vienen allá del Besia con cachapé, como decía Julia Elena, cachapé. forjando y haciendo caminos al andar porque realmente no había nada. Era totalmente distinta a lo que se vivió después. Ahí añitos nomás, ahí cerca, cuando se fundan los pueblos forestales. Por supuesto, el tanino era oro en polvo. No fueron estúpidos al venir a explotarlo. Pero tampoco nosotros lo conocíamos. Es decir, O sea, nos mostraron, la riqueza que teníamos y se la llevaban. Y sí, lógicamente que nosotros con eso pagamos deuda y todo eso. Bueno, le dimos a la forestal más de 2 millones, hablando de la zona nuestra nomás, más de 2 millones de hectáreas para que la exploten y que lógicamente saquen provecho durante 50, 60 años que duró la explotación. Y después, lógicamente, cuando ya la cosa... El quebracho, además, haciendo un poquito para que la gente sepa, el quebracho recién tiene tanino a los 60, 70 años. Entonces, lógicamente, no se puede reforestar. Porque es una planta que es lógico, es un añeja. árbol que, claro, necesita muchos años para que vuelva a tener tanino. Sale solo, en la zona más árida, el tanino sale y brota, pero necesita 60, 70 años para tener corazón, para tener un corazoncito. Cuando más viejo el árbol, mejor, porque tiene un poquito más grande. Un corazón de tanino, Entonces, el quebracho. Claro, por ahí viene el nombre de corazón de quebracho. No, muy metafórico, me gustó Muy metafórico. mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la forestal se da cuenta de que acá ya se estaba quedando sin quebracho, no se podía reforestar, encuentra la mimosa en el África, que es un árbol similar, pero que en pocos años ya tiene tanino, entonces lógicamente levantan todo y se van al África. Además, convengamos, era mucho más barato también la mano de obra, ¿no? Para ellos. Ya fueron a explotar. Si bien acá explotaban a correntinos, santafesinos, formoseños, con pagas medianamente ahí, en el África directamente ya explotaban a los negros africanos, porque vamos a ser sinceros, Sí, por sí. moneda, ¿cierto? Y sí, bueno, es la historia de los ingleses. Claro, es la historia Es de una los historia que se Mientras repite tanto, mientras permanentemente. tanto quedaron pueblos en lugares donde nunca hubieran sido. Es cierto. Y pueblos que contaron desde un principio con lo que no contábamos nosotros Exacto. aquí, que había sido fundado mucho antes Villocampo como colonia. Por ejemplo. En cambio, Villana tenía desde el vamos cloacas, teléfono, todo, Hay un comercio, retroceso. Todo. Villana tenía, vamos a decir, la forestal en los pueblos que fundaron, le daba absolutamente todos los servicios, pero a la gente que vivía en los pueblos, ¿cierto? Hasta canchas de golf, se hacían torneos interclubes con las otras poblaciones forestales, y si no, inclusive hasta con ciudades más lejanas, donde te digo, tuvimos golfistas excepcionales, tenis con canchas de ladrillo. Cosas impresionantes, es decir, tenía todo, la forestal tenía absolutamente todo. Claro, al cosas que servicio se de contraponían con la situación de los hacheros, que era, Claro. yo siempre digo, el primer eslabón de la cadena que estaba absolutamente explotado. Lo que pasa es que yo viví muchos años aquí, Claro. y viví en la época de la forestal. Y viviste en aquella En zona, aquella allá en la zona. reserva, en el 37, Claro, y conociste todas. Claro, y reafirmando lo que dice Atilio en cuanto a los servicios, y que yo digo siempre pueblos donde nunca hubieran sido,
tenía la forestal un servicio absoluto para todo aquel, por ejemplo, los directores de escuela, los maestros, tenían medios, el medio de movilidad era el tren, pero tenía, por ejemplo, una autovía o tenía zorras que prestaban el servicio para la gente que tenía que ir o venir. Desde Villana hasta el puerto. Claro, o hasta acá. De todos los parajes intermedios, era el servicio para, te digo, por experiencia. Qué lindo. Sí, hasta pero los de contar la experiencia. Claro. De los montes llegaba la red ferroviaria que tenía la forestal. Era como una tela de araña, una cosa que ramales, impresionante. Una red horizontal. Pero llegaba hasta los últimos rinconcitos. Claro. No obstante, los que más sufrían eran los hacheros, porque esos ramales tampoco tenían un servicio cotidiano. Esa narrativa que la llevas con esa fuerza. Atilio, ¿qué le pasa a Germán en ese devenir de la vida que me gustaría, porque así movilizamos un poco el corazón de los jóvenes con la literatura? Claro. Germán Aguilar, como podría ser Germán Vallejo también, en esa forestal argentina, él se enamora perdidamente de una mujer, y al final, vamos a decirlo después, termina con ella, pero le pasa vicisitudes tremendas. Por ejemplo, y por ejemplo que, bueno, él lógicamente porque también existían las divisiones de clase, que no nos vamos a asombrar también. Que existen hoy, claro. Siguen existiendo y seguirán existiendo. Entonces, lógicamente, él por su condición de hachero, él viene, se conoce con Silvia García. Silvia García era hija de un encargado de la forestal ya dentro de la fábrica, dentro del pueblo. Entonces no lo aceptaban. De hecho, no lo aceptaban. Habrá sido un buen mozo. Habrá sido un buen mozo. Era buen mozo. De acuerdo a la mezcla que yo le hago, que tenía mezcla vasca y demás, y criolla, entrerriana y demás, era un muchacho buen mozo. Lógicamente, ellos con el hacha en la mano y demás, además tenían un cuerpo posibilidad robusto de desarrollar su físico. Así que él tiene un montón de vicisitudes desde el vamos, desde que, por ejemplo, cuando él va a ese primer baile y él no sabía bailar, ¿no es cierto? Y él de alguna manera se le quería arrimar a esta chica porque ella lo miraba también. Claro. Ella va a comprar pastillas, las clásicas pastillas de aquel momento, que eran para el aliento, como se le llamaba. Entonces él se arrima y ahí entabla su primera conversación y empieza la relación. Pero vaya sorpresa cuando después, a posteriori, la familia de ella no lo acepta. Entonces pasa todo lo que ocurre. Todo que sería interesante ver, porque a los chicos les gusta diríamos, esa trama de enamoramiento, ¿no? Y otra, porque los adultos sí ya tenemos más o menos superada de alguna manera, pero nos conmueve también. ¿Y qué pasa con la pareja? Porque después se casan, tienen hijos, ¿y qué le pasa a ella? Y bueno, le pasa lo que le pasó a un montón de hacheros, porque lógicamente, sobre todo lo que a ellos, el inconveniente más grande era la pobreza, ¿no? La pobreza llevaba a otra cosa. Cierto, pero después en el momento no. Y la pobreza concatenada con la bebida. Y sobre todo porque, bueno, lógicamente, sí, también la falta de cultura, la falta de educación y todas esas cosas que hace que por ahí lo lleven por otros caminos. Claro. Como la bebida, por ahí, qué sé yo, la bebida también, lógicamente, apareada a otras cosas, porque lógica se envalentonan y vienen las peleas, hay una muerte de por medio. Él termina matando a alguien, no tenía la culpa, pero de última se la tuvo que comer. 5 años se tuvo que perder. Bueno, al estilo del Martín Fierro. Al estilo del Martín Fierro, sí. O el poema de la Andricina. También. Fíjate que las vicisitudes esas que se pasaba también por la falta de una profilaxis también, medianamente. Porque él también llegó a tener también una veneria y todas esas cosas, que todo eso hace de que, bueno, la trama a los chicos jóvenes les resulta interesante. Como para que se nutran de todo esto, para decir, lo de ayer es hoy, y bueno, cuidarnos con el SIDA por tal cosa, leyendo estas maravillas. Nosotros vamos a hacer 2 bloques, uno de Atilio y otro de Elena. Y vos, Atilio, vas a comentar la obra de Elena, Elena comenta Julia Elena y Atilio Antonio Bruno. Bueno, contanos el cierre maravilloso de este libro. Bueno, si no lo voy a leer yo. El cierre de Corazón
Corazón de Quebracho es lógico. Bueno, él en su momento, cuando todo... El amor de su vida fue Silvia García, de hecho. Además de estar separado, de idas y venidas, por supuesto, él en algún momento, con el otro hachero, que era su gran amigo, estando en el monte todavía, porque después él tiene la suerte de ir escalando posiciones a través de una mano generosa. Que era un alemán. Que era un alemán, en este caso Stomberg, que fue quien le regala un pedazo de campo y bueno, él termina siendo ganadero. De última termina siendo ganadero. Lo que él soñaba ya en Bellavista, de alguna manera. Exacto, lo que él soñaba. Bueno, la cuestión es que él en ese interín, él en un quebracho, escribe con el hacha la palabra de ella, lógicamente porque él pensó, con el tiempo, cuando este árbol se desarrolle, esas palabras, esas letras se van a ensanchar. Y bueno, cuando ya en sus últimos días, cuando ella se sentía mal, se mete al monte y lógicamente que sí, que se habían ensanchado, ese árbol no se lo había tocado, a propósito. Ese árbol estaba esperándolo. Estaba esperándolo. Bueno, ahí está la literatura. Ahí está la literatura. Ahí sí está la literatura. Ahí está la literatura. ¿Por qué ese árbol perdura? Porque la voz del narrador le da la posibilidad al árbol que viva. Ella se fue y volvió. Claro, y bueno, y también era el sueño un poco, porque él nunca había salido, era un hombre que vivió acá en los montes, metido en los montes, más que el trayecto de Bellavista, Corriente, tac, pam, pim, pum, y listo. Entonces él soñaba con eso de conocer las cataratas, que yo lo cuento, entonces hacen ese recorrido. Los hijos. Y demás. Todos esos pequeños gustitos que él se da antes de fallecer, ¿no es cierto? Antes de partir. Bueno, y la partida está muy bien narrada. Está algo más, Atilio. No sé qué más te no puedo sé, agregar. Decirme qué sentís por este libro antes de cerrar este bloque y darle lugar a Julia Elena. Este libro fue mi sueño prácticamente desde que empecé a editar, que vos bien decías, empezamos a editar tanto de Julia Elena como yo, poesía. Sí. Mi poesía, por ejemplo, es un poco distinta a la de Julia Elena, porque mi poesía es un poco más... a mí siempre me sirvió de modelo, me gustó, me influenció quizás la poesía de Pablo Neruda, que es estilo libre, donde juego con las palabras, pero de última no dándole mucho no hay un cierre a la rima, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, que también me sirvió para obtener muchos premios y todo. También, sí, claro, sí, pero a veces sí. no es la rima solamente, sino es la forma de versos blancos, ¿no? Que a veces por ahí uno los escribe, tal cual. Neruda puede haber tenido 20 poemas de Homero, una canción desesperada, pero todas las otras cosas de Neruda no tienen ese... Libre. Es totalmente libre, totalmente pero tiene libre. una armonía, una musicalidad, una forma de decir las cosas que... Y bueno, así que Atilio se nutrió de Neruda, felicitaciones. Sí, exactamente. Y después, lógicamente, nutriéndome de la literatura de Pablo Neruda, formé mi propio estilo. Por supuesto. Porque lógicamente vos leí una... Acá tendríamos que tener pila de libros. Hacemos un pequeño corte, quizás una pausa publicitaria y volvemos con estos dos escritores eximios de Villa Ocampo, Santa Fe, para toda la provincia. Muchas gracias por ahora, Julia Elena y Atilio Antonio Bruno.